Yo quisiera hacer un pequeño paso hacia adelante, y vos hablabas justamente de pensar el marco de las dimensiones para pensar qué es lo que estamos buscando en nuestros estudiantes y hacer más explícito esto que buscamos en nuestros estudiantes, que de alguna manera el marco de las dimensiones nos permiten como abrir y mirar hacia adentro de esto que llamamos la comprensión. Y en particular nuestra preocupación, y sabes que quienes estamos reunidos aquí en este simposio trabajamos en distintos campos de la educación superior, ya sea formando docentes, formando en el campo académico o formando otros tipos de profesionales, no necesariamente profesionales de la educación. Y en este punto también sabemos que en los últimos años es como que ha habido un avance en la conciencia de que en las universidades los procesos formativos también tienen que ver con la enseñanza, ¿no? Que pensar en la enseñanza implica un desafío para los profesionales o los expertos disciplinares en distintos campos, que en muchos casos una discusión que hoy ya está zanjada y que prácticamente todos los que estamos seguramente aquí reunidos compartimos, es que uno puede ser un excelente investigador en su campo, pero que eso no alcanza para poder ser un buen enseñante en su campo, que sin duda uno necesita dominar las formas y quizás entender lo de las dimensiones ayuda a entender esto. Uno necesita dominar los principios, las ideas, las relaciones propias de su disciplina, saber cómo se llega a construirlas, poder participar en ese proceso de construcción, cómo se comunican y cuál es el sentido. Pero aún sabiendo todo esto, tengo que además saber cómo enseñarlo, ¿sí? Y entonces ahora mi segunda pregunta está más centrada en esto de los procesos de formación en la educación superior, cuando el estudiante es un estudiante adulto, y preguntarte entonces cómo, y sin duda no hay una receta única, pero sí algunas cosas que pensás que tendríamos que tener en cuenta cuando estamos formando a un otro que va a desempeñarse en un campo profesional, en un campo académico, o aún un otro que va a enseñar, pensando tanto en cómo contribuimos desde nuestra enseñanza en el campo de la educación superior a construir comprensiones profundas. Y aquí voy a plantearte un paso más en el desafío, a construir comprensiones profundas en la propia disciplina o en el propio área de conocimiento que nosotros estamos, que somos responsables de formar, pero también cómo construimos o cómo ayudamos a construir comprensión profunda que permita un pensamiento interdisciplinar, un conocimiento interdisciplinar. Casi nada. Nada más que eso, pero en realidad no, que me puedas contar un poco y contar un poco este trabajo también hecho sobre los distintos modos de este pensamiento o esta construcción interdisciplinar. Bueno, ¿por qué no miramos primero la primera parte, que es esta cuestión de, bueno, la esencia de tu pregunta me parece que es, bueno, ¿qué pasa con la educación superior? Necesitamos también transformar nuestras pedagogías en la educación superior, o es que los niños aprenden de una manera y los adultos aprenden de otra. Yo diría que lo que entendemos ahora ya no solamente es la psicología del desarrollo, de la psicología cognitiva, sino también desde las áreas de los estudios en aprendizaje organizacional, los estudios de negocios, los estudios sociológicos de sociología de grupos y sociología de conocimiento. O sea, ya esto no dejó de ser un problema psicológico del desarrollo, sino que pasa a ser realmente una especie de consenso general acerca de la manera en que aprende el adulto, y es que el adulto aprende a partir de la reflexión sobre la práctica. Eso, de hecho, es algo que está bastante, diría que enfatizado en la formación de no solamente de docentes, sino también de expertos en otras áreas. La dirección en la que se está moviendo el campo de educación de adultos en el trabajo, de educación a través del trabajo y demás, enfatiza la relevancia o la necesidad, te diría, de poner problemas o fenómenos delante del que aprende para su análisis, y de la vinculación de lo nuevo con de lo a aprender, o sea, los contenidos a ser aprendidos con estas situaciones nuevas a lo largo del tiempo. Entonces, esto
Esto tiene implicaciones importantísimas con respecto a cómo es que generamos dentro de nuestras instituciones educativas, que tienden a tener la forma de que viene el alumno adulto a una clase en donde está sentado con 50, con 30, con 150 personas más, y que todo el mundo aprende, o sea, bajo la idea o la presunción de que todo el mundo aprende a través del proceso de estar sentado, escuchando, memorizando, tomando notas. Esto ya no existe como propuesta pedagógica efectiva. Si nosotros realmente tenemos un compromiso con la comprensión, no con la transmisión de saberes, sino con la comprensión, necesitamos poder repensar cómo aprenden los niños y cómo aprenden los adultos, porque en esencia aprendemos de maneras muy similares. Los modelos que han funcionado bien históricamente, y es un modelo con el que estamos experimentando también en la Escuela de Educación, son algunos modelos de casos, y los casos no son necesariamente iguales en las distintas disciplinas. Tenés los casos de negocio, tenés los casos de medicina, tenés los casos en leyes, y cada caso o cada forma de caso requiere de la aplicación de los saberes de la disciplina, de cada disciplina. Entonces, por ejemplo, en el caso de los casos médicos tienden a tener una especie de narrativa. Uno va aprendiendo acerca del caso a medida que va avanzando el tiempo. Entonces el paciente va mostrando síntomas distintos y los alumnos tienen que ir descubriendo cuál es el fenómeno que tienen delante de ellos. Yo digo que los casos sean la única manera de aproximar esto, pero que los casos muestran es que hay un diseño bastante riguroso con respecto a cómo presentar un problema, de manera tal de que el problema invite la aplicación de saberes disciplinares. Es la esencia de un desempeño de comprensión, o sea, cómo invitar al alumno, al estudiante, a trabajar estas ideas dentro de un caso o dentro de un ejemplo, si querés, que tenga validez fuera de la sala de aula, por así decirlo, ¿no? O sea, entonces, parte del desafío tiene que ver con captar elementos de la realidad para favorecer la transferencia de saberes dentro y fuera del contexto formal de escolarización. Y eso también es aplicable tanto a gente de pregrado como de posgrado. De lo que escucho, vos haces un énfasis central en esta comprensión de qué es un genuino desempeño de comprensión y cómo estos genuinos desempeños de comprensión varían según sea el momento del proceso de aprendizaje y según sea la disciplina o el campo en el cual estamos trabajando, pero que en todo caso la enseñanza sigue teniendo un eje importante en poder pensar qué tipo de desempeños tendrán que desarrollar nuestros estudiantes para construir comprensión. Exacto. Y que el corazón del asunto está en el diseño de estos desempeños, de estas experiencias, ya sea que ocurran dentro de la clase o fuera de la clase. O integrando lo que ocurre dentro y lo que ocurre fuera. Y cuando en este desempeño lo que realmente nos importa que construyan es una comprensión que va más allá del borde de la disciplina, que va más allá del borde de este lente de mirada que significan las disciplinas. Sí. ¿Qué es lo que pasa y cómo se hace? Sí. Oh, genial. Bueno, lo que ocurre cuando uno incorpora la realidad es que la realidad no viene en paquetes disciplinares, o sea, la realidad es la realidad. Y la realidad no es ni disciplinar ni interdisciplinar, la realidad es la realidad. Son los lentes que nosotros le proponemos a la realidad, los que son más disciplinares o que combinan disciplinas. Pero lo que sí ocurre con cierta frecuencia es que cuando uno considera los problemas como el caso de un paciente, por ejemplo, y lo considera de maneras más complejas, más holísticas, si querés, por utilizar una palabra que a veces tiene una connotación un poco esotérica, pero no es la connotación que quiero enfatizar en este caso.